seguramente muchos de ustedes ya rindieron, otro quizás sea la primera vez, y por supuesto están los compañeros que rinden libre, que tienen ese coraje y que también la van a rendir. La idea es organizar con esta clase de repaso, ¿sí? Lo que sí les pido, tres cosas. Si voy muy rápido, me avisan. Si tienen alguna duda, por favor, escriben, que junto con Nico vamos a ir respondiéndole. Dudas concretas de un tema que no entienden, por ejemplo, de Marx, qué sé yo, de los pensadores que surgen en la edad moderna. Cualquier cosita nos paran, nos preguntan y nosotros tratamos de responder, ¿sí? Bueno, Nico, vos podés leer los mensajes porque yo no estoy llegando a leerlo. Sí, yo leo los mensajes y también admito gente, tranqui. Bien, avísame cuando querés que arranque. Dale, dale. Ahí esperamos unos minutitos más que se están uniendo todavía compañeros. Bien, Y seguimos. perfecto. Estoy viendo que una compañera no le anda el mic, mucha gente nerviosa. Sara nombró a Menéndez, Esa. así que vamos a tener para dar una hermosa clase hoy. Si te parece, ya hay 20, arrancamos, ¿querés? Bueno, y 20 arrancamos entonces. Dale. Ah, tenía el micrófono prendido y no me di cuenta. Bueno, estoy viendo que se estuvieron hablando mucho entre ustedes, que se nombraron el video de Alejandra Cherbo, que es de la cátedra para Sistema de Salud Argentino, el cual está buenísimo. Y también se estuvieron hablando un poco con la cuestión de Marx. Hola, Nico. Hola, Noé, ¿cómo andás? Acá Torturando esta materia. está bien, hay que terminar amándola, no queda otra. Ya Eh, tengo 3-3. Para mí es un 9, pero ellos no lo cuentan igual que yo. no, olvídate. Pero bueno, capaz que ahora tengo un 9 entero y no sabemos. Hay una Hola, compañera Noé. preguntó justo cómo se rinde regular, si hay que preparar algún tema. Yo les digo más que nada una cuestión de que sepan organizar en sí la materia, digamos. O la van de adelante hacia atrás cuando van a rendir el final, o la arrancan de atrás hacia adelante. Yo, por ejemplo, cuento mi experiencia, mientras esperamos si alguien más se conecta. Yo la fui a rendir la mesa pasada de febrero, y sí, inicié digamos, mi examen final hablando con los conceptos de salud de Ferrandí. Después me fui al proceso de SEA de Menéndez y terminé con Sistema de Salud Argentino. Si ustedes lo dicen completito, ya a Sistema de Salud Argentino me refiero, lo dicen completito. Y dicen bien los otros dos conceptos de Menéndez y Ferrandí, no creo que el profesor le siga preguntando más. Pero como digo, es una decisión. También podría haber hablado de modos de producción, de Estado, de cómo fue evolucionando el modo de producción a lo largo de la historia. Entonces ahí ya empiezan a jugar, digamos, cada uno por qué tema se siente más fuerte y sabe que lo va a defender bien para después, si pasa que si le hacen algunas preguntitas, ya ahí van piloteando un poco, como diría yo. Claro. En ese me saqué 9. Bravo. Ni yo lo podía creer igual.
Noé, ¿cómo estás? A ver, vos contando tu experiencia para tener una idea más o menos, a ver hacia dónde abarcar un poco más. Bueno, yo me presenté en la misma mesa que Nico, pero me tocaba el jueves y me tocó un profesor que no conocía, me preguntó si había preparado algo, yo había preparado estado, pero como no lo conocía me puse muy, muy nerviosa, esta materia me puede, aunque siento que sé un montón, pero no puedo expresarlo. Y me preguntó lo de Maquiavelo, no supe decírselo y cuando salí lo sabía todo, me quería matar, que es la base de lo que es el Estado, básicamente. Y nada, después ya me dijo, no te pregunto más porque estás muy nerviosa y me puso un 3. Pero lo que pasa es que según qué profesor te tome, es qué es lo que le hace más hincapié. Entonces ya voy muchas veces presentándome en esta materia y yo ya no sé cómo estudiarla. Ya hice la línea histórica, ya me enfoqué en lo que le quiero decir, pero por ejemplo en la mesa anterior me enfoqué en lo que le quería decir y me tomaron otra cosa. Así que según también qué profesor esté tomando en ese momento. Y está buena pregunta, Noé. Digamos, ¿la técnica de estudio que vos tenés es siempre la misma o la vas cambiando? Las primeras veces que estudiaba de resumen. La vez Ok. pasada estudié mirando los dos videos de Cherbo de la línea histórica Ujú. y esta vez empecé a leer el cuadernillo desde cero y después miraba de nuevo. Te digo que empecé a estudiar o sea, rendí mal ese día, no me acuerdo si fue el 12, no sé cuándo fue, Ujú. 22 puede ser. Desde Más o ese menos, día sí. hasta hoy que leo un pedazo del cuadernillo, voy a la línea histórica. Leo otro pedazo del cuadernillo, voy a la línea histórica y voy anotando los siglos de cada evento, básicamente. Está bien. Eh, yo Hay muchos resúmenes, excepto el de Dani, que lo encontré, Dani, que está hecho percha. Sí, Muchos resúmenes gracias. que se van por las ramas, que te enseñan cualquier cosa, que los siglos están mal puestos. Bueno, no me guío por esos resúmenes. Está bueno también esta forma de que yo le pregunté a la compañera, digamos, si tenía siempre la misma técnica o no, porque muchas veces no nos damos cuenta y repetimos la misma técnica. Y también por otra cuestión que estaba viendo en el chat, que así como estuvo Noé, como está, hay varias compañeras que dicen yo me presenté varias veces, y me bloqueé o me anoté varias veces y no fui. Yo creo que la mejor manera de afrontarlo cuando pasa eso es tipo, entre comillas, terapia de shock, digamos, afrontarlo de lleno. Si te va mal, pero te queda la experiencia de la mesa y ya sabes cómo es y más o menos por dónde va la mesa. ¿Sí? Yo que voy la primera vez Ujú. que me voy a anotar fue ahora. Me anoté en diciembre, pero no fui, pero ahora sí. Entonces estoy dándole con un poco de cada uno, pero no sé con qué empezar. O sea, lo empecé a hacer al resumen, hice un resumen pequeño, pero no se puede porque es enorme el cuadernillo. Entonces no, y tengo resúmenes que tengo, pero no sé si sirven o no. Entonces por eso estoy ahí. Por eso, viste, Bien. Nico, yo pienso que llegué hasta Mende y cosas y todo lo del sistema de salud y eso, y estoy con eso ahora. Sí, De yo todo creo que la temas histórica grosos y de todo. estas materias son sistema de salud y modo producción. O sea, cosas que no podemos obviar si vamos a repetir. Bueno, toda esta charla, aunque parezca una pavada, sin embargo no lo es, porque hay muchos compañeros que están escuchando y les puede servir la experiencia que tuvo Ceci, la que tuvo Noé, la que tuve yo, la que va compartiendo otra compañera, otro compañero. Entonces está bueno también, ¿sí? Ahora, si a ustedes les parece, vamos a empezar. Si querés, podemos empezar por los conceptos de salud. Dani, te pregunto, ¿o por dónde tenías pensado empezar? Bien. Bueno, yo más o menos, como siempre, escuchando la experiencia de cada uno y que evidentemente a todos les es mucho más fácil presentar un tema y a partir de ahí poder defender el examen final. Lo que sí tienen que saber ustedes muy claro es cuáles son los temas que van a abarcar esta materia. Esta materia es muy importante. Tiene aproximadamente un 70% de contenido con una interpretación más política que
académica, si se quiere, ¿sí? Entonces, nosotros para poder comprenderla, a quienes les gusta la política y les gusta interiorizarse un poco en eso, le va a ser un poco más fácil, pero a aquellos que no les gusta un poco la política y entender todo lo que tenga que ver con Estado, el modo de producción, la categoría teórica marxista, cuándo surgió el Estado, por qué surgió el sistema de salud argentino. Bueno, todo tiene que ver con eso, con el Estado, con la creación del Estado, con la creación de una nación, de una república, que a medida que fue evolucionando, se fueron interpretando de diferentes conceptos o modos, por eso fuimos evolucionando también, y se empezaron a discutir distintas formas de Estado. Entonces, comprendiendo esto, una visión política, vamos a entender lo que va a ser el sistema de salud, vamos a entender por qué esta materia se llama salud, enfermedad, atención, vamos a comprender por qué hablamos de modo de producción, vamos a comprender por qué vamos a hablar del nacimiento del Estado, por qué es importante saber cuándo surgió el Estado, cuándo se empezó a discutir esa forma de vida que tenemos en definitiva hasta el día de hoy. Cuáles son los tipos de estados, y a partir de ahí vamos a empezar a discutir también, una vez que ya sepamos cuándo surgió el Estado, cuándo nació, las diferentes categorías, porque a medida que fuimos evolucionando, ya en la edad contemporánea, que cuando surgió el capitalismo, aparecieron otros pensadores bastante actuales como Marx y con toda su teoría de modo de producción. Vamos a empezar a hablar de Gramsci, de Weber, de Foucault, de diferentes contemporáneos, comparando con los otros, con los pensadores contractualistas que son mucho más cuando en el surgimiento del Estado. Y por último vamos a terminar con Castellano, Menéndez y Ferrandini. ¿Por qué vamos a terminar con Castellano, Menéndez y Ferrandini? Porque nosotros vamos a hablar del sistema de salud. Nosotros para entender lo que es SEA debemos desglosar la palabra. Salud. ¿Qué es salud? ¿Qué entiende ustedes por salud? Bueno, ahí podemos meter los conceptos de Débora Ferrandini, ¿sí? ¿Qué quiere decir Débora Ferrandini? Débora Ferrandini analiza 3 conceptos de salud. El primero es el que tiene que ver con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es la ausencia de la enfermedad, es más biologicista. Después hay otro concepto, un segundo concepto que habla de, por ejemplo, un equilibrio biopsicosocial, o sea, nosotros tenemos salud cuando estamos en un equilibrio, pero nosotros como seres humanos no estamos en un equilibrio constante. Todo el tiempo tenemos fluctuaciones, ¿sí? Tenemos tensiones externas que tienen que ver con el modo de vida, el estilo de vida, que tiene que ver con el estilo de trabajo, el vínculo familiar o no familiar que tengamos, la relación que tengamos con otras personas. Bueno, todo eso también va a influir en nuestra salud. Y no todos esos factores externos va a estar en un equilibrio constante, porque hoy puedo estar académicamente súper bien, pero quizás amorosamente estoy re mal, porque me acabo de pelear con mi pareja y ya no estoy en equilibrio emocional. ¿Se entiende a lo que voy? Porque no es importante, o digamos que decir salud es un equilibrio no es lo correcto, porque no estamos en equilibrio. Y por último, el concepto que Ferrandini abarca un poco más es el concepto del doctor Ferrara, que es lo que él indica. ¿Qué es lo que dice el doctor Ferrara? Lo cual Débora Ferrandini hace mucho hincapié. Bueno, tiene un concepto de salud que dice que la salud es la capacidad singular y colectiva para luchar contra aquellas limitaciones que se presentan a la vida. Entonces, si la salud es la capacidad singular, es porque es mía. ¿Sí? Yo tengo salud porque me cuido, yo tengo salud porque me voy a vacunar, yo tengo salud porque me voy al médico cada vez que me siento mal, yo tengo salud porque voy a los controles, en el caso de las mujeres, controles ginecológicos una vez al año para que haya un mejor control de salud. ¿Sí? Yo tengo salud porque me preocupo por mi salud, por eso es singular. Y colectivo, ¿por qué? Porque mi entorno también me va a dar salud. Era lo que decíamos anteriormente. Yo, si tengo un entorno tóxico, y posiblemente, por más que yo esté bien, vaya el control médico, en algún momento va a haber un conflicto de intereses y va a haber una tensión, va a haber un choque entre el equilibrio que estoy yo, singular, y
el externo, que es lo colectivo. Entonces, repitiendo, la salud es la capacidad singular y colectiva de luchar contra aquellas adversidades que limitan la vida, ¿sí? Entonces, yo tengo que luchar contra del estrés, yo tengo que luchar contra mi estado emocional, tengo que luchar a favor de mi salud mental, ¿sí? Buscar el equilibrio mental es muy importante porque a partir de ahí nos permite tener una mejor visibilidad ante las cosas. Entonces, salud de eso, el concepto que ustedes tienen que saber es la capacidad singular y colectiva de luchar por aquellas limitaciones de la vida. Eso lo dice la Débora Ferrandini, que es un concepto del doctor Ferraro, ¿sí? Pero analiza 3 conceptos. Ahora, en SEA acabamos de describir lo que es salud. Ahora, ¿qué es enfermedad? Bueno, ahí vamos a meter a otros pensadores, como es Castellano y como es principalmente Menéndez, en este caso Castellano, que habla de enfermedad. ¿Qué es lo que dice Castellano? A ver, ¿quién me puede explicar algo de lo que, o qué entienden por lo que dice Castellano? Lo escucho. Vamos, no sean tímidos. Bueno, Castellano habla un poquito de planificación estratégicas. También tiene ¿cómo diría? Un diagrama hablando de planos y espacios, en el cual, bueno, va a haber espacios que son globales, espacios que van a ser particulares, como grupos sociales y determinados grupos de la sociedad, y singulares como aquellos problemas específicos, ¿sí? Y cuando hablamos de planos, también va de lo más general hacia lo más singular, en este caso porque hay planos que son como principios, que son reglas y leyes, las cuales son universales, hay acumulaciones que son cuestión de organizaciones y tienen flujos de hechos que son fenómenos, ¿sí? Claro, entonces, ¿qué es lo que dice Castellano, que es un médico social? Habla de la problemática de salud, ¿sí? O sea, ¿usted se acuerda del concepto de epidemiología, que es el estudio de la distribución de la enfermedad de la población? Bueno, digamos que la epidemiología, en otras palabras, es un proceso que analiza el estado, salud, enfermedad, atención de una población determinada, y si vamos más chiquito, vamos a ir a un individuo. ¿Por qué? Porque lo que dice Castellano justamente habla de planos y espacios, ¿sí? Que vamos a ir de lo general a lo singular, pasando por lo particular, ¿sí? Y a la vez va a haber espacios. Esos van a ser los planos que van a estar distribuidos. ¿Y los espacios cuáles van a ser? Van a ser los principios y reglas, las organizaciones y el flujo de hecho en sí. En otras palabras, Castellano lo que está diciendo es que la salud es un conjunto de problemas social, ¿sí? Que están descritos, es decir, que lo podemos describir, que lo podemos explicar, pero desde una perspectiva del actor social, ¿sí? Donde el sujeto de atención es protagonista y nosotros lo podemos explicar libremente. Por ejemplo, Castellano habla de tres planos, ¿sí? Habla de lo general, de lo particular y de lo singular. General, si le cambiamos el nombre, podría ser el Estado. Particular, vamos más pequeño, una comunidad o barrio. Y singular, de los entornos, que tiene que ver con los espacios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad y esa sociedad tiene normas, tiene leyes que no puede o no gustar, pero no puede favorecer o no puede perjudicar. Entonces Castellano dice que si una persona tiene todos los factores externos acorde para cubrir las necesidades básicas,
este sujeto de atención está más cerca de tener buena salud, es decir, de gozar buena salud. Si este sujeto de atención tiene todos los factores externos y esos factores externos lo tienen en contra y la necesidad básica, la básica, no estoy diciendo ir al cine, tener un auto, no, tener la necesidad básica satisfecha y no la tiene, no tiene agua potable, no tiene casa propia, vive en hacinamiento, tiene contaminación, no tiene trabajo, vive en un ambiente violento. Esa persona posiblemente tienda más a estar enfermo que a tener salud. Entonces, Castellano dice que según la característica social de la persona, va a tender a estar enfermo o sano. ¿Desde qué perspectiva? De los planos y espacios. ¿Por qué? Porque de quién depende que yo tenga agua potable, que yo tenga salud, que yo tenga un trabajo digno, que yo tenga acceso a la educación. Depende de alguien superior a mí. ¿Cuál es ese alguien superior a mí? Es el Estado, ¿sí? Porque el Estado es el que impone reglas, el Estado es el que impone leyes, el Estado es el que impone normas para que yo pueda vivir en una comunidad adecuada. Por ejemplo, yo vivo en un barrio, voy a un centro de salud y tengo diarrea, voy con un cuadro diarreico. Me hacen el tratamiento, la enfermera, el médico me atienden, me estabilizan, que es el objetivo. Bueno, Tom también quiere estudiar SEA. Nos estabilizamos y lo vuelvo a su casa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ese sujeto de atención va a mejorar su estado de salud o la va a empeorar? A todo esto, Según lo que importante, hay que ver de enfermo. dato importante, no tiene agua potable, no tiene cloaca, vive en hacinamiento, no tiene trabajo y está en una situación muy vulnerable socialmente. ¿Ustedes qué creen? Y no. Va a tener una enfermedad, alguna enfermedad y Se va a complicar. Se va a complicar. Eso. Totalmente, totalmente. Entonces esa persona va a tender a tener una enfermedad que tener salud. Ahora, yo como individuo me voy a organizar con la comunidad. ¿Para qué? Para exigirle a alguien superior. Entonces, yo singular me organizo con mi entorno, con la gente de mi barrio, con mi vecino, con la junta barrial o vecinal, y en representación del barrio, comunidad, voy a exigirle a alguien superior, general, el Estado, para que cumpla con sus obligaciones. ¿Se entiende hacia dónde tiende a ir Castellano con estos planos y organizaciones? Sí, ahí me está abriendo la cabeza, Dani, gracias. Bien, ese es el objetivo. Entonces Castellano analiza el proceso salud, enfermedad, atención, desde un análisis más social, ¿se entiende? Si yo estoy enfermo es porque hay algo social que no está, o hay alguna necesidad básica que no está satisfecha. Y ustedes recuerdan cuáles son las necesidades básicas obligatorias para que un sujeto de atención pueda vivir dignamente. ¿Qué es? Vivienda. ¿Cuál más? A ver, si recuerdan un poco. Muy importante. Alimentos. Aseo. Aseo, el tema del descanso y sueño, todo lo que... Totalmente, es muy importante Alimento, eso. había dicho también, Valen. Por eso, para Castellano, enfermedad es el análisis de la salud, enfermedad, atención de una sociedad o de una población. ¿Sí? Cuando hablamos de, entonces, salud, cuando vamos a descifrar SEA, salud, hablamos de Ferrandini. Ajá. Enfermedad, hablamos de Castellano. Y atención, ¿de quién vamos a hablar? De Menéndez. Muy bien, ¿por qué vamos a hablar de Menéndez? ¿Qué dice Menéndez? A ver. Menéndez habla de esta diferencia de la medicina social y la medicina... no me sale la otra palabra. Hegemónica. El del saber científico y el saber popular. Eso, gracias, Nico. Bien, bueno, ahí está. Cuando ustedes hablan de SEA, tienen la palabra salud,
hablamos de Ferrandini, enfermedad, hablamos de castellano, y atención, vamos a hablar de, ¿le dijeron? Menéndez. ¿Por qué vamos a hablar de Menéndez de atención? Porque justamente Menéndez tiene una visión en el sistema de salud o en analizar el proceso salud, enfermedad, atención desde una perspectiva de derecho. Es decir, yo, ¿cómo voy a atender a este sujeto de atención? Yo no le puedo dar la misma atención a una persona que tiene creencias, religiones, forma de vida y estilo de vida totalmente distinta a una persona que tiene todo lo opuesto, que tiene más posibilidades, que tiene más derechos, que tiene la posibilidad de tener recreación, de estudiar en la universidad, de terminar la escuela. Todo eso, lo que hace Menéndez es una visión general sobre la situación. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que si nosotros no tenemos una visión integral, vamos a seguir cometiendo errores de tener una visión. Por ejemplo, el médico, ¿cuál es la visión del médico para poder atender a un sujeto de atención? Si hablamos de la evolución de la atención médica, empezamos a hablar del médico biologicista, del médico hegemónico, que hasta el día de hoy se está discutiendo eso. Sin embargo, Menéndez quiere una visión más social, más integral, donde yo no solamente veo que vos tenés un problema de salud porque no tenés trabajo, sino también porque quizás no tenés un vínculo adecuado, sino porque quizás no tenga, no sé, una familia que no sea más unida, quizás tenés conflicto todo el tiempo con lo económico también, Dani. Totalmente. La economía también tiene que verlo con lo social. Totalmente. Exacto. Yo creo que por ahí Menéndez lo que tiene es que saca un poco el foco de lo que sea en el plano de lo médico, ¿sí? de lo institucional, de la medicina, y lo lleva más a la vida cotidiana. Entonces ahí entran todos estos enfoques económicos, políticos, habitacionales y todo eso. Menéndez habla también de la atención y del lugar donde se vive, porque no es lo mismo la atención de las personas que viven en el medio del campo que la atención que viven cerca de la ciudad. Y por ende no le podés dar el mismo tratamiento a uno que otro porque la vida de cada uno es totalmente diferente. No se te escucha, Dani, si está hablando con nosotros. Claro, no, estaba buscando un resumen para arrancar porque ahora terminamos con coso. Totalmente, Menéndez lo que tiene una visión integral en cómo analizar la salud. Por eso lo analiza desde una perspectiva más social, ¿se entiende? Entonces, yo tengo salud. ¿Por qué tengo salud? Porque tengo las necesidades básicas adecuadas y la atención médica se adaptó a mis necesidades, porque, por ejemplo, un médico no puede tener, o sea, ustedes van a encontrar un médico que tiene perspectiva de género y un médico que no tiene perspectiva de género. Ustedes van a encontrar un médico que esté de acuerdo con el aborto y puede hacer aborto, como hay médicos que no están de acuerdo con el aborto. Entonces, ahí es como cuando analiza Menéndez la atención de salud. ¿Lo hacemos desde una perspectiva de derecho o lo hacemos desde una perspectiva de lo bien y lo mal? ¿Se entiende? Entonces, sea salud o enfermedad, atención, es un análisis general, es un salvoconducto. Bueno, díganmelo ustedes, ¿qué es para ustedes sea entonces el concepto general? Yo ya se lo desglosé, le dije cómo encarar cada uno, ahora hay un concepto que ustedes me tienen que decir. El constructo social e histórico. Ahí va, ¿qué más? No es. Que conserva una perspectiva integral. Ustedes recuerden lo que acabo de explicar. Cuando ustedes no se acuerdan de un concepto, no sepan, siempre desglosen palabras. Por eso yo le empecé a desglosar. Sea salud, Ferrandini, enfermedad, castellano, atención, Menéndez. Cada uno tiene una visión. Ahora vamos a tratar de cada parte armar un concepto. Bien, es un conducto social. ¿Por qué? Porque hay, como dijo
como dijo Menéndez, hay que tener una perspectiva social para la atención de salud, histórico. ¿Por qué histórico? Porque no siempre fue igual la atención. Por eso ahí metemos el concepto de salud de Ferrandini, ¿sí? Porque antes teníamos una Y la atención visión, de las enfermedades, Dani. también, claro, porque la atención, ¿cómo fue evolucionando? Antes teníamos las teorías miasmáticas, la teoría del germen, la teoría, ¿por qué? Porque se creía que la enfermedad era causada por una bacteria. Después rompimos ese paradigma. A través de un nuevo conocimiento logramos entender que era algo más amplio que eso, no era solamente, es como decir, la salud de la ausencia de la enfermedad, no, va más allá de la ausencia de la enfermedad, hay otros factores que dependen también y favorecen a la salud. Por eso es un conducto social e histórico. Y justamente tiene una... Constructo. ¿Se entiende? Por eso es un constructo, porque tiene una visión social, histórico, también tiene que ver con, por ejemplo, si yo vivo, soy de la comunidad Toba, ¿sí? Y voy a un centro de salud, lo ideal sería que el centro de salud se pueda adaptar a mi religión, a mis creencias, tener una visión más integral, ¿sí? Entonces, si yo voy a un centro de salud y a mí, o por ejemplo, va una chica trans, a la guardia y justo la atiende un médico que no tiene perspectiva de género, seguramente va a haber conflicto ahí. Seguramente esa persona se va a sentir maltratada, se va a sentir discriminada. ¿Por qué? Porque la otra persona no tiene una perspectiva de género. Y lo ideal sería empezar a desconstruir eso para empezar a construir algo más integral, digamos. Sí, Nico, te escucho. Que Paola también nombró otro pilar, que estábamos hablando de lo social y lo histórico, perdón, Sara, y nombró lo universal, porque dice que es un derecho que tienen todos, y el cual también es importante entender porque este mismo proceso de SEA se va a aplicar se puede aplicar en todas las sociedades. Totalmente. Hay tres palabras sumamente importantes, que es social, histórico e universal. ¿Sí? Ese es el concepto, es un constructo social, histórico, universal y que tiene una mirada integral de cómo analizar la salud, digamos. ¿Sí? Bien, tenemos el concepto de SEA, hablamos de salud, lo que quieran empezar a hablar de salud ya saben cómo arrancar, ¿sí? Empezando del concepto SEA, empezando a desglosar la palabra y a empezar a hablar de salud, hablar de Ferrandini, hablar de enfermedad, hablar de Castellano, y hablar de atención, hablar de Menéndez, ¿sí? Ahí ya cerraron todo. Ahí la compañera justo levantó la mano. Escucho. Ahí Sonia, vamos Sonia, ¿qué quería aportar? Hola, ¿cómo están? No, mi pregunta es lo que siempre me pongo en cuestionamiento yo. Yo como estudiante de la salud, en algún momento trabajadora de la salud, si yo estoy en contra de algo que no quiero ejercer, obviamente también son mis derechos, pero yo creo en mi persona de que primero está la persona que va a hacerse atender. O sea, yo tengo que hacer lo posible para ayudar a esa persona. Más allá de lo que yo me cuestione como persona, creo, o estoy equivocada. Totalmente. O sea, nosotros siempre tenemos que entender que nuestro límite termina cuando arrancan los derechos de la otra persona, ¿sí? Podemos estar o no de acuerdo, eso es totalmente aceptable. La disidencia en una sociedad tiene que ser aceptable. Tenemos que empezar a normalizar que yo no piense como vos, pero sin embargo podemos sentarnos a dialogar, a escucharnos, a aconsejarnos. De eso se trata. Entonces, si yo tengo... Por ejemplo, me llega una sujeto de atención que tiene intención de aborto y yo no soy a favor del aborto, tengo una visión distinta, mi obligación ya deja de ser personal y pasa a ser profesional. Yo tengo que sentarme, escuchar, darle toda la herramienta a ese sujeto de atención para que pueda tomar ella su propia voluntad. Entonces, por supuesto que está bueno pensar distinto y tenemos que empezar a pensar distinto para empezar a construir el sistema de salud que queremos,
Porque, por ejemplo, el sistema de salud a lo que conocemos hoy pasó por diferentes evoluciones, alguna buena, otra no tan mala, otra muy buena, otra re mala. Sin embargo, podemos decir o podemos estar orgullosos que con errores y con aciertos, la República Argentina es el único país del mundo donde la salud es universal, libre, gratuita y de acceso para cualquiera. No importa si sos argentino, si sos extranjero, y eso nos tiene que dar orgullo. Ahora tenemos que discutir, che, ¿pero funciona el sistema de salud argentino? Y me parece que no. Bueno, discutamos eso. Discutamos dónde va el presupuesto, discutamos si se sacan las cosas que debería de ser para los pacientes sujetos de atención. Obvio que hay que discutirlo, pero de ahí a no estar orgulloso de nuestro sistema argentino, me parece que es porque hay muchas situaciones que amerita discusión, y eso es el disenso. No estar de acuerdo y construir lo que nosotros queremos para justamente tenemos que empezar a construir eso, ¿sí? Ahora, para hablar del sistema de salud, tenemos que empezar a hablar de qué. A ver, ¿quién se anima? Ya hablamos de SEA, hablamos de conceptos de salud, analizamos los conceptos de atención y demás. Ahora tenemos que hablar de sistema de salud. El Estado. El Estado, perfecto. Ahí está. Nosotros tenemos que empezar para entender lo que es el sistema de salud. Tengo una duda. Pues nosotros hablamos de Estado en el cuadernillo de SEA del momento de que hablamos de Nicolás Maquiavelo. Pero antes, ¿no había un Estado que no era republicano? Porque el Estado no significa que alguien, la palabra no es esa, pero nos mande o nos dirija, y al fin y al cabo en el esclavista también nos dirigían. O, yo estoy mal, porque hay una diferencia entre Estado y Estado república, o republicano, es lo mismo. Claro. Nosotros empezamos a hablar de Estado cuando empezamos a hablar de Estado republicano. Claro. Pero antes también había Estado, que era un Estado ¿me vas a hablar ahora? A ver, te aclaro, nosotros empezamos a darle nombre a la forma de organización, porque nosotros no estábamos organizados como sociedad, la sociedad no era llamada sociedad como están ahora, porque antes del Estado en sí, ese Estado que conocemos nosotros, ese Estado que organiza, ese Estado que debería de garantizar derechos, ese Estado que debería de darle las herramientas a la sociedad, a las personas para poder tener una vida digna, para poder vivir bien, para poder estudiar, para poder educarse, para poder tener salud, para poder tener un trabajo, para poder planificar sus vacaciones con su familia. Ese Estado, previo a la modernidad, no existía como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes claro, pero no, seguía siendo Estado de alguna manera. En realidad había una forma de organizarse muy distinta a la que nosotros vamos a llamar una vez que le pongamos nombre a esa organización, ¿sí? Antes había... Perdón que te corte, Tony. También hay que pensar por qué surgió la necesidad de que aparezca un Estado, ¿sí? Porque tampoco es que el Estado aparece de la nada, sino que en la sociedad en cierto momento se necesitó de alguien que vaya regulando, que vaya organizando, ¿sí? Claro, pero eso ya sería Estado-Nación. Exacto. Claro. O sea, porque había surgido en un grupo que estoy esta discusión de, no, Estado es lo mismo que República. Y digo, no. Y si yo lo dije, me dijeron que está bien. No, porque la República es otra cosa. Claro. El Estado es una cosa y la República es otra. Claro, la República es una manera de organizarse que puede tener cierto Estado, pero no es Estado. No, bien, entonces no estaba equivocada, que era en realidad mi duda entre estudiando esto. Bien, entonces, para hablar del sistema de salud, ¿qué entienden ustedes del sistema de salud? ¿Qué es el sistema de salud? ¿Una organización? Bien, vamos, a mí me gusta la palabra perfecta para arrancar.
A esto lo dimos, hablamos de sistema de salud, chicos, en comunitaria, en toda la materia que cursaron en segundo, lo que cursaron, es importante. Sistema de salud lo vamos a dar hasta que lo recibamos, entonces, y cada vez vamos a tener, lo vamos a ir entendiendo bien. ¿Qué es el sistema de salud? Es un sistema o una organización para promover la salud, no sería el promover la palabra. Para garantizar la salud como derecho. Gracias, eso. Igual se empieza a hablar de salud como derecho en la década del 40. Claro, ahora, Ahí hay una diferencia, ahí ya que reconozca esa diferencia, porque significa que antes del 40 era otra la manera de hablar de salud, y la manera de organizarse el Estado también. El sistema de salud es como ustedes dijeron, es una organización, ¿sí? Objetivo principal, promoción y prevención. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Y todo eso conlleva la atención, que a su vez tiene una clasificación que ustedes tienen que saberlo, cómo se clasifica y demás. Un ejemplo de sistema de salud es el sistema de salud argentino, ¿sí? Hay un claro ejemplo, cuando hablamos de sistema de salud y metemos, bueno, por ejemplo, el sistema de salud argentino. Bien, ¿por qué? Bueno, porque el sistema de salud argentino surgió allá y ahí empezamos a contar un poco más de eso. Pero antes de meternos a eso, es importante que usted entienda que se empezó a discutir de un sistema de salud cuando se empezó a construir el Estado. ¿Por qué? Porque antes la atención médica no existía como tal, no había derecho, no había garantía en salud, ¿sí? Quien tenía acceso a la salud era, primero, ¿quién se formaba? Siempre el hijo de, el primo de, eran solamente los que tenían mucho poder adquisitivo. Hablamos del señor feudal, del hijo del señor feudal, del hijo del rey. Toda esa gente tenían acceso a la salud. Entonces, no solamente acceso, sino se formaban en salud y después atendían a los pobres de esa época, que eran los esclavos, que eran, en muchos casos, porque era necesario atenderlo. Entonces, el sistema de salud, la forma de organizarse era totalmente distinta. El médico atendía por la mañana en algún puestito que tenía y los esclavos, toda esa gente iba y le pagaban un poquito de plata para una atención médica. O si quería que vaya a tu casa, te tenían que pagar también. Y por la tarde el médico se iba a atender a los señores feudales, a los señores, a la clase dominante, ¿sí? A esto que podían decir el médico. A las clases altas serían. ¿Cómo? A las clases altas. Totalmente. A la parte donde tenían bienes y totalmente. ¿Y por qué empezó a surgir? También, acá Sara está nombrando en el chat que en esa época los que tenían derecho a formarse eran los hombres, por pertenecer a clase dominante. Ahí va. ¿Y por qué ustedes creen que tuvimos la necesidad de construir un concepto de sistema de salud? ¿Por qué? Porque antes el sistema de salud estaba organizado de una manera muy particular, ¿sí? A ver, Noé, te escucho. Antes la salud era un bien ganancial y no un derecho. ¿Qué pasa? No curaban a los esclavos, a los campesinos porque eran buenos. Eran porque, de hecho, si no curaban y morían más campesinos, perdían mano de obra, mano de manufactura. Entonces, claro, hacían eso. Te curo, pero me seguís generando más plata, porque en realidad es todo lo que se habla, que no lo nombran, pero es plata. Yo te curo, pero vos tenés que seguir generando plata. Entonces, un empleado enfermo no genera ingresos, y por eso era que los cuidaban. Por eso es que era un bien ganancial y no era un derecho. Claro, la salud estaba organizada como un bien ganancial, como dijo Noé. Entonces, ¿ustedes recuerdan cómo empezaron a surgir las primeras organizaciones de salud, que eran con la llegada de los inmigrantes en los puertos, la atención médica, cómo era en ese momento? Bueno, esa demanda, y al ver, ¿por qué? Porque cuando surge la creación
del sistema de salud, como dice, cuando surgió el Estado, porque nosotros queríamos organizarnos y a la vez teníamos que organizar el sistema de salud, por lo cual ahí empezaron a surgir 3 cambios sumamente importantes allá por el siglo, ¿qué siglo? Si hablamos de, a ver, ¿de qué siglo? ¿Cómo? 16. 16, Bien. Entre el ya, entre el 16 y el 17, entre el 16 y 18 era, creo que era. claro, ahí empezó a surgir 3 cambios sumamente importantes que ahora lo voy a nombrar, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan que ahí se vio la necesidad. Y entonces, ¿surgieron qué? Las obras sociales, ¿surgieron qué? Empezaron a organizarse para lo que después, en la época del peronismo, va a surgir los sindicatos, van a surgir también las prepagas. ¿Por qué? Porque mientras hay trabajo, surgieron las obras sociales, el famoso seguro de salud. Mientras hay trabajo, las obras sociales y las prepagas están felices. ¿Por qué? Porque lo pueden aportar, porque pueden cobrar y todo lo que implica. Pero ¿qué pasa? Cuando disminuye el trabajo, hay gente que no va a poder pagar su obra social. Entonces, Estamos ¿qué hablando pasa? de trabajo blanco. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa cuando una persona queda sin trabajo? En torno a la salud. No Ya no tenés aporta. obra social, ni aporte ni nada. Sí, ¿y a dónde, Y va al sistema público que se colapsa. Claro, y dónde terminás? en Claro, la parte claro. pública. En la parte pública, chicos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Hoy estamos en un Estado liberal. Bien, ahora cuando hablemos de Estado van a entender lo que es el Estado liberal, el Estado benefactor y todo eso. Hoy, actualmente en Argentina, estamos en un Estado liberal y después le voy a explicar por qué es un Estado liberal, ¿sí? Dani, una cosita. Perdón que te interrumpa. Yo quería recalcar que no es lo mismo hablar de mutuales, que es hablando ya entre el 1890 y el 1920, a hablar de obras sociales o de sindicatos que después van a gestionar esas obras sociales. Porque eso es una cosa en un Estado liberal y otra cosa en el Estado benefactor. Te están esperando a vos. Otra cosa importante que tienen que entender que entre el 1890 y 1920 lo que ocurre es una gran corriente migratoria, ¿sí? Se aplicaba mucho lo que era la cuarentena, se aplicaba el pensamiento lógico de lo privado, tenían esa cultura las personas que migraban hacia nuestro país de trabajar para poder garantizar su salud, para poder garantizar su alimentación, cosa que en ese momento cambió un poco, por eso ahí hablamos de lo que ya son mutuales. Después cuando hacemos el quiebre que surge nuestro sistema de salud argentino con el primer ministerio de salud, ahí ya hablamos más bien de otras cuestiones como son las obras sociales, ¿sí? Que por eso es un doble nacimiento, porque tenemos el sistema de salud público y tenemos las obras sociales. Totalmente. Por eso es importante que ustedes ya lo sepan. Ahora, ¿cuándo surgió el sistema de salud argentino? En la época de Perón, allá En la década de 40. en la década del 40, con el doctor Carrillo, que es un médico sanitarista, que tiene una visión más amplia, más social, como diría Menéndez y Castellano a la vez, para poder que aquellas personas que no tenían salud tengan acceso a la salud. Por eso se creó en Argentina que, algo muy relevante, El ministerio. el Ministerio de Salud. Bien, eso es lo que marcó el hito del sistema de salud argentino. Es la creación por primera vez y es la organización del sistema de salud público que hubiera estado bueno si hubiera, porque también surgió el privado en ese momento, ¿sí? Porque llegó un momento que hubo conflictos de intereses. Porque mientras yo tengo trabajo en blanco, las obras sociales cobran, tienen mucho aporte. El tema es que cuando disminuye el trabajo, ay, Tom, el tema es que cuando disminuyen el trabajo, ¿qué pasa? Las obras sociales no recaudan. ¿Y dónde termina esa gente? Termina siendo atendida en el sistema público. Entonces, ahí está la discusión que tenemos que empezar a dar nosotros como sociedad también. Entonces,
Surgió triple nacimiento. Sí. ¿Cuáles son esos triple nacimientos que la cual habla la Cherbo? Del Estado garante de los derechos sociales. Creo Bien, que, ¿qué más? creo que lo que llegó a decir la compañera es que pasamos de una forma de Estado a otra. Sí, que creo que antes teníamos un Estado liberal, un Estado un poco más ausente, que dejaba o sea, entre comillas, la libertad de poder ejercer este rol de medicina como algo privado, algo público, y después pasamos a un Estado más de benefactor, que un Estado de compromiso, que ahí sí más garantiza el derecho al acceso a la salud. Eso es una. Después tenemos dos. Bien, cuando empezamos a hablar del sistema de salud argentino, ¿sí? Que ya es la última unidad, digamos, tenemos que partir desde el 1940, como ustedes dijeron, del gobierno peronista. ¿Por qué ahí y desde el gobierno peronista que tanto insisten? Porque justamente ahí, por decisión política, se creó el sistema de salud argentino, ¿sí? Y que en ese momento se producen múltiples nacimientos, que es muy importante que ustedes lo sepan, porque es lo que va a marcar el hito de lo que hoy conocemos como sistema de salud público nacional. Por ejemplo, uno de los tantos nacimientos fue el estado del compromiso. ¿Por qué? Porque empezaron a implementarse políticas públicas y hay más intervención estatal, ¿sí? Más presencia del Estado para hacer promoción de salud, prevención, se crearon hospitales, se crearon más espacio para la atención médica, se distribuyeron en todo el territorio nacional la construcción de muchos módulos de salud. Entonces, es muy importante que en ese momento de estado de compromiso haya surgido todas esas políticas. Surgieron las obras sociales, como dijo, en realidad no es que surgieron las obras sociales, ahí las obras sociales llegaron al punto de llegar a un acuerdo público-privado para ver cómo se iba a financiar esas obras sociales. Entonces, por eso es la creación de las obras sociales, porque ya se venía discutiendo, pero no tenía un nombre en ese momento. Bueno, después, por ejemplo, también se creó la primera escuela de enfermería en esa época, muy importante, porque como ustedes saben, la enfermería a lo largo de la historia ha tenido muchas luchas para lograr hoy, a lo que somos hoy, digamos, ¿sí? Allá por el 1940 se creó la primera escuela de enfermería, se crearon los sindicatos, Me cago. en ese momento no es que se crearon ahí, ya se venían reagrupando previo al 40, pero en el 40, con el gobierno peronista, le dio derechos a esos sindicatos, por lo cual le pusimos nombre como le pusimos nombre a las obras sociales. Y por último también, en ese momento surgió la famosa gremial médica, es decir, bueno, yo te presto un servicio, pero yo te cobro esto. Entonces ahí llegaron el convenio, obras sociales y gremial. ¿Cómo? Esas serían las prepagas. Ellos serían las prepagas, totalmente. Ahí surgieron. Vos pagás para que a un prestador que te venga y te atienda, nada más. Es como un prestador, que es aparte, Totalmente. que es aparte de lo privado de lo público. Vos lo podés pagar aparte. Exactamente. Te hago una pregunta. Eso sería como, por ejemplo, si yo ahora no tengo un trabajo en blanco y quiero tener una obra social, ¿yo pago una obra social para que me atienda algo así o no? No, No, la obra privada social. Sería prepaga. La En realidad privada sería como si vos no tuvieras trabajo y pagarías IVA, por ejemplo, que te prestan todos los servicios, pero vos te estás pagando externo y no estás pagando por medio del recibo de sueldo. Exactamente como dice Noé. Y fíjense que ya hablando ahora de este tema, ya damos una característica de nuestro sistema de salud argentino, que es fragmentado. Fragmentado porque se divide en lo público, en las obras sociales y en la prepaga o privado. Y eso también después lo preguntan en el momento de rendir. Totalmente. Es muy importante que ustedes sepan también cómo se clasifica. Obras sociales igual a trabajo en blanco. Okay. Prepaga, yo elijo qué servicio contratar, ¿sí? Y, bueno, el sistema público directamente vamos todo al público. A su vez, cuando hablamos del sistema solar argentino, que se dio punto de partida en 1940, le expliqué cuáles eran
los múltiples nacimientos en ese momento que tienen que saberlo. También Susana Beltramino, si mal no recuerdo el nombre, habla de diferentes etapas del sistema de salud argentino. Por ejemplo, entre el 1940 y el 1950 habla de un periodo populista, ¿sí? Desde 1950 a 1970 habla de un periodo desarrollista. Pero desde el 1970 al 1980 habla de un periodo autoritario, y desde el 1980 al 2000 habla ya de un periodo neoliberal. Este periodo neoliberal es muy importante, porque ahí se va a entender todo lo que vamos a ver si un Estado es presente o un Estado no es ausente, digamos. ¿Qué quiere decir la señora Beltramino? Es que entre el periodo del 40 y el periodo 80 había un estado de compromiso, ¿sí? Hubo un estado de compromiso, ese estado de compromiso había más participación del Estado, había más participación estatal para ayudar a la gente, para que la gente tenga más y mejor salud. Pero después, en el periodo autoritario 1980 al periodo neoliberal, ahí es un Estado liberal, porque cuando nosotros hablamos de tipo de Estado, vamos a encontrar dos estados. Un Estado benefactor, desarrollista o populista, como ustedes le quieran poner el nombre que ustedes quieran. Y el otro Estado es un Estado liberal. Esos son los dos tipos de Estado que vamos a tener nosotros desde el que se construyó el Estado. Entonces, en un Estado benefactor y en un Estado liberal va a haber diferentes formas de gobernar o de hacer las cosas. Te escucho, Noel. El liberal y el neoliberal, ¿hay alguna diferencia entre el uno y el otro? ¿O solamente le ponen neoliberal por ser el nuevo liberalismo? En realidad, cuando vamos a hablar de liberal, el concepto es la no intervención estatal, propiedad privada, la vida, y me falta un nombre que ahora me va a salir. Cuando hablamos de neoliberalismo, siempre ustedes aprenden a desglosar las palabras cuando no se acuerdan de uno. Acá hay dos palabras, neoliberalismo. Liberal ya sabemos, la no intervención. Neo es nuevo, entonces es algo nuevo que vuelve a surgir. Por eso, el liberalismo, el neoliberalismo, y hoy encontramos ya directamente el neoliberalismo es igual al capitalismo. Después podemos clasificar el capitalismo que sea un capitalismo socialista o un capitalismo más liberal. ¿Se entiende? Como fueron Perfecto, pero entonces las leyes o cómo abordaban lo que era el sistema de salud en el liberal y en el neoliberal de los años 80 es básicamente igual. La única diferencia es que ponen el neo como nuevo, pero en realidad es lo mismo como se manejaban. Sí, no, en realidad hubo cambios muy importantes. ¿Qué? No te entiendo, Nico. Yo te diría que son como primo hermano. Mantiene la esencia, en este caso del liberalismo, pero hay algunas que otras modificaciones que por lógica de deducción, que porque en algún momento cayó el liberalismo, viene de otra forma, pero es prácticamente similar. Lo mismo. Claro. Está bien, está bien. No, es como que volvieron a lo mismo, digamos, algo parecido. Nada más que se van adaptando a los tiempos, ¿sí? Claro. Eso. Y ahora el Estado que tenemos sería benefactor. Liberal. No. ¿Por qué? Liberal también. A ver, ustedes tienen que entender, ahora yo les voy a explicar la diferencia de Estado, estaba por terminar lo que es el sistema de salud argentino. Entonces, ustedes, una vez que entiendan esos periodos populista, desarrollista, autoritario, neoliberal, cada uno cumplió una función. Entre el populismo y desarrollista, el Estado era presente, era benefactor, ¿sí? Había más participación estatal, había más intervención, había inversión. La salud es un derecho y no un servicio. En los estados neoliberales o libertarios o autoritarios, el Estado deja de tener un rol y dice que el mercado regularice todo lo que quiera. Si vos querés tener salud, pagate. Si vos querés tener una atención médica que vos creas necesaria, tenés que pagar esto. Si vos querés comprar, por ejemplo, un litro de leche, bueno, el mercado va a liberar los precios porque eso es liberalismo. En la no intervención estatal, todo lo que viene del Estado es malo, no hay que regular nada, que la propiedad privada sea para
tenga el derecho de, ¿qué? De hacer todo lo que quiera porque es el dueño del capital. Entonces, ahí está la discusión que nosotros tenemos que dar sobre, bueno, en un Estado liberal la salud no es un derecho, es un servicio, que es lo que está pasando actualmente. Hay tratamientos oncológicos que están siendo desfinanciados, hay tratamientos de diferentes ITS que están siendo desfinanciados, hay vacunas que no están llegando. Prácticamente en el gobierno de Macri, que fue un gobierno neoliberal, se cerró el Ministerio de Salud. O sea, hay características importantes. En la época del menemismo, en los 90, también se cerró el sistema de salud, se descentralizó lo que es la atención de salud y se la distribuyó a la provincia. Modificaron lo que serían las obras sociales. O sea, hay características importantes que ustedes tienen que saberlas en los diferentes momentos de la historia. Sí, Nico, te escucho. No, yo quería aclarar que más allá, digamos, de los pensamientos propios que tengamos cada uno en cuestión de política, es así como estaba hablando Dani, y que también esta cuestión de reflexión que está haciendo él, en el final también te lo piden. O sea, que vos demuestres, digamos, en la actualidad, bueno, qué estado tenemos, cómo se ve amenazado en cierto punto nuestro sistema de salud, o cómo se puede llegar a saturar. Entonces también está bueno que vayamos pensando todas estas cosas. Totalmente, por eso es muy importante. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa en un periodo liberal en salud? Hay una descentralización, en los 90 se descentralizó todo, se privatizó todo, ¿se acuerdan? Se privatizó todo, bueno, ¿se acuerdan? Una forma de decir como interpretando la historia, digamos. Y se focalizó el gasto. ¿Es necesario gastar en esto? Bueno, no. Por ejemplo, hoy el presidente que tenemos, que es liberal, libertario, públicamente lo dice, él cree que todo aquello que yo quiera, lo tengo que agarpar solo. No importa si está... ¡Ni lo toqué! Sonia, te escucho. Tener el mic abierto, Sonia. Te escucho, Sonia. Te quería hacer una pregunta antes de terminar con esto, porque después me queda la duda. Discúlpame si vuelvo atrás. Yo tengo un resumen que dice, a mediados de los 70 la crisis del petróleo y un nuevo golpe del Estado da ruptura a este estado de compromiso. O sea que a partir del mediado de 70 es como que cambia todo otra vez. Bueno, ahí metemos la historia argentina, chicos, porque ustedes tienen que saber que en el periodo de gobierno político fueron pasando muchas situaciones, ¿sí? Después de 1940, que fue el primer gobierno de Perón, ustedes tienen que recordar que Perón se puso para ser reelecto y lo echaron porque bombardearon la Plaza de Mayo, ¿sí? Entonces, ese Estado benefactor se rompió y pasó a ser un Estado autoritario. ¿Se entiende? Ahí en 1970, entre el 70 y el 80, el Estado era autoritario. ¿Por qué? En los 70, ¿quién estaba? La dictadura militar. No había derecho. El Estado no era garante de nada. Las personas perdieron todos los derechos y obligaciones. ¿Se entiende por qué es un contenido bien político también para entender todo lo que viene? ¿Por qué? Porque que la salud se desfinancie es una decisión política. Por eso, cuando hablamos del sistema de salud, en la parte organizativa está la parte política, la parte económica y la parte administrativa. Bueno, la parte política depende de los gobiernos de turno cómo se va a efectuar la inversión en Estado. ¿Se entiende? Te escucho, Nico. Quería decir que ahí la compañera, cuando nombra la crisis mundial del petróleo, también en los videos que vemos de Alejandra, también está bueno hablar porque en el 76, ya cuando estamos en la época del autoritarismo, empieza a haber una ruptura de Estado, la cual implica un quiebre económico, implica la destrucción de muchos puestos de trabajo, que aumente el índice de desocupación y que las obras sociales en sí bajen su atención. Entonces, nuestro sistema de salud público se ve más recurrido porque las personas empiezan a recurrir más a él y bajan más, digamos, las obras sociales. Por esta cuestión sacan después la ley de obras sociales también. Totalmente, porque ustedes tienen que entender que a medida que hablamos del sistema de salud, que ahora les voy a explicar, tenemos que hablar de Estado y de modo de Estado. ¿Se entiende? Porque dependiendo qué tipo de Estado yo voy a estar, va a haber una intervención o no intervención. ¿Por qué? Porque
En la época autoritarismo, por ejemplo, el modo de producción cambia. En un Estado liberal, el modo de producción cambia. En un Estado benefactor, el modo de producción es distinto también. Ahí tenemos que hablar de modo de producción para interpretar lo que queremos analizar, ¿se entiende? Entonces, como hubo un golpe de Estado en el 76, se quebró la democracia, se cambió la forma de Estado y tipo de Estado, y cambió la forma de hacer política también. ¿Se entiende? Entonces, se abrieron las importaciones, disminuyó la industria, cerraron empresas, privatizaron todo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una crisis en las obras sociales, hubo una crisis en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el sistema de salud público era cuando necesitaba más inversión, pero había menos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían obra social hasta ese momento no pudieron tener más porque se quedaron sin laburo. Lo escucho a Liliana y a Nico. No, yo no. Hola, entonces en el Estado neoliberal es un Estado privado, ¿o no? ¿Cómo? Porque se escuchó cortado. O sea, en el Estado neoliberal es un Estado privado, la sociedad, digamos. Claro, es la no intervención. Ahora yo le voy a explicar Estado para que entiendan, no nos enfoquemos tanto en esto, ¿sí? Entonces, y ahí va finalizando y tienen que ir nombrando cuáles fueron todas las características evolutivas del sistema de salud argentino, que Susana Beltramino lo dice muy bien. ¿Alguna duda de acá? De concepto de salud, de SEA, de sistema de salud argentino y demás. No, vamos re bien. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Nico, ¿algo para aportar? No, yo creo que hasta ahora venimos bien. Que quede muy en claro la cuestión de la fecha de 1940, qué significa, por qué es un triple nacimiento, cómo cambiamos de una forma de Estado al otro, ¿sí? Bueno, la pregunta que hizo me gustó también si era lo mismo Estado neoliberal que liberal, como sirve para sacar dudas, y marcar bien estas tres etapas dentro de nuestro estado de compromiso, que son el populismo, el desarrollismo y el autoritarismo. Cada época tiene lo suyo también, ¿sí? Obviamente en la época del populismo y el desarrollismo va a haber una época de crecimiento a nivel Estado muy grosso, y después con la época del autoritarismo se va a ver un poco interrumpido. Claro. Bien. Liliana, te escucho. A ver. Bueno, Lili no habla, habla yo. No Dale. sé si lo dijeron porque Ay, la comida. no, pensé que dijo otro nombre. Yo quería saber si en qué estado se produjo el derecho a las personas. O sea, ¿en qué época? En la creación del Estado, a partir de... Cuando se creó el Estado, se creó la nueva forma de construcción, ¿sí? Que ahora yo le voy a explicar bien todo eso. Yo necesito que me digan si entendieron lo que es salud, SEA, Castellano, Ferrandini, Menéndez y Sistema de Salud Argentino. Lo del sistema de salud argentino, Dani, no sé si lo dijiste, pues me fui a servir la comida, que antes en el liberal, antes de los 40, de la década de 40, el Estado no estaba presente en la salud, pero hacía lo que quisieran siempre y cuando no le vayan como a pedir nada ni a exigir nada al Estado. Claro. Solamente se involucraba cuando había, no sé, problemas graves de salud o alguna accidente laboral o algo de eso. Pero de otra manera ellos no se involucraban. Lo digo porque en realidad cuando me tocó darlo con la Cherbo, ella me lo preguntó, yo no lo sabía, y ella me lo explicó, y si ella lo explicó me parece que está bueno explicarlo. Es lo que estaba diciendo en cuanto a la diferencia entre el sistema de salud en un Estado liberal y en un Estado benefactor. Claro, pero no es que el Estado no está nunca, digamos, está solamente en los problemas graves. Por O eso, en la no intervención. La no intervención. El Estado va a estar, pero a ver, ¿va a despilfarrar a lo loco? No. ¿Qué necesitas vos? ¿Una dosis? Bueno, te voy a dar la dosis justa, no te voy a dar 2 por la duda. ¿Sí?
Y hay situaciones que el Estado va a decir, no, me parece que lo tenés que cubrir vos porque no le corresponde al Estado garantizarte esto. ¿Se entiende la discusión? Bueno, sí, esa es la diferencia de Estado. Entonces, Liliana, te escucho, así sigo. No, seguí, estoy escuchando. Gracias. Yo creo que tampoco nos tenemos que tomar como la idea de ausencia absoluta, porque en sí no es una ausencia absoluta, pero es una ausencia figurativa. El Estado liberal en sí eh, te das más al manejo. No regula y no garantiza como regula el estado de compromiso. Claro, uno está más presente que el otro, esa es la diferencia. Exactamente. Bueno, venimos bastante bien dentro de todo. Sí, ¿Hay sí, alguna se cosita entiende bastante. alguna cosa que les haya quedado en el tintero o alguna cosa que hayan dudado o algo? Bueno, me parece sumamente importante que lo hayan comprendido. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de la famosa línea histórica. Esta línea histórica es importante porque a partir de acá vamos a hablar de Estado, tipo de Estado y como consecuencia, modo de producción. ¿Sí? Ahora, vamos a arrancar por Estado, ¿sí? Para después entender el modo de producción. ¿Qué entienden ustedes por Estado? Dani, ¿Sí? ¿querés que vea si puedo compartir mi línea histórica por la duda? Capaz que Dale. Dale. ¿Querés explicarlo vos, Nico? ¿Cómo? ¿Querés explicarlo? No, ¿Y yo aporto? esta parte de la materia no es mi fuerte, Dani. Bueno. Yo sé que es tu fuerte. Dale. Pues, Pregunta que no, que de verdad ni vos modificaste, ¿es el resumen este? sí, lo modifiqué porque como me voy a meter en la cátedra, estoy preparándome también para Bien. ingresar, digamos. ¿Lo modificaste o lo acomodaste? Lo adapté a los tiempos. Bien, bien, bien. Porque acá tengo que dice resumen en línea histórica y va a ir por... ¿Es eso lo que vas a hablar ahora? Sí, más o menos, sí, más o menos a eso, a lo que voy. No, Ahí contame un poco. Perdón, ahí Dale. lo comparto después en el grupo porque se me está imposibilitando porque estoy grabando con el celu. Ah, bien. Bueno, no, es importante que ustedes sepan el Estado. Si el Estado, ¿qué es? Porque después cada pensador va a tener un concepto de Estado, ¿sí? Marx cree que el Estado es una organización, bla, 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 que después vamos a llegar a ese concepto. Yo necesito que ustedes entiendan qué es el Estado, cuándo surgió el Estado, cómo me lo explicarían y cuáles son los tipos de Estado. Yo creo que también está bueno que piensen, digamos, a partir de cuándo piensan ustedes que surgió el Estado. Digamos, hay dos formas. O sea, Yo le digo el concepto bien. de Estado. El Estado es aquel encargado de producir Garantizar. y garantizar, no me sale la palabra, las condiciones materiales en un marco regulatorio. ¿Para qué? Para que la persona pueda vivir en salud. ¿Por qué en salud acá? Porque hablamos de SEA, pero para que puedan tener una vida digna, si se quiere, más ampliamente. Entonces, el Estado es aquel encargado de producir y garantizar todas las herramientas que nosotros necesitamos para vivir en salud. ¿Sí? El Estado, si hablamos de Estado, tenemos que remontarnos allá, en la Edad Moderna, donde surgió el Estado. Hay una época que quiere que pase ser neoliberal. El Estado surgió allá en el siglo XVI, ¿sí? Es muy importante saber que el Estado en ese momento, ¿por qué se empezó a discutir del Estado en ese momento? Porque necesitamos una organización. ¿Por qué? Porque previo al Estado no existía el Estado como lo conocemos. Existía que, La monarquía absoluta. bien, la monarquía absoluta. Entonces, nosotros podemos arrancar con la Edad Antigua,
Vamos con la Edad Media, vamos con la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la Edad Antigua, que es muy atrás, que eso lo vamos a ver en CS1, vamos a arrancar en la Edad Media, la Edad Moderna y por último la Contemporánea. Bueno, las características de la Edad Media, es decir, entre el siglo V y siglo XIII, ¿qué es lo más importante ahí? ¿Cuál va a ser el modo de producción de ese momento? El esclavista. Bien, va a haber mucha característica importante, ¿sí? Nosotros en la Edad Media, que va a ser entre el siglo V y el siglo XIII, se va a dar por la caída del Imperio Romano Occidental y empieza a surgir lo que sería, ¿qué? La monarquía absoluta. La monarquía absoluta se crea o se forma con la caída del Imperio Romano, allá en la Edad Media, siglo entre el V y el XIII. ¿Y cuál era el modo de producción hasta ese momento? Previo estaba el esclavo y el amo, ¿sí? Que como usted entenderá, el esclavo era el que tenía que, si quería vida, quería libertad, tenía que responder a su amo, tenía que trabajar por la comida o por su vida, en muchos casos. Luego de la caída del Imperio Romano surgieron la monarquía absoluta y empezó a surgir lo que sería el feudalismo. El modo de producción, esclavismo, cambió y pasó a ser el feudalismo. ¿Sí? Que va a estar el feudo y el campesino. Y van a, ¿qué? ¿Qué va a pasar con esa creación? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo era el modo de producción del feudalismo? A ver. Si estaba el feudo y el campesino, iban a trabajar la tierra. El modo de producción era más agropecuario, ¿sí? Hacían todo lo que era, todo lo posible para que venía el feudal, te decía, vos querés un plato de comida. Era algo similar al esclavismo, pero fue cambiando con el tiempo. ¿Cambió en qué? En que tenía un poquito más, entre comillas, de derecho que el esclavo, ¿sí? ¿Puedo decir cómo cambió, Dani, a lo que yo entendí? Sí, obvio, pueden decirlo. Ceci o yo. Dale, Nada. Cuando está el esclavismo y la caída del Imperio Romano Occidental, empiezan a haber invasiones de los bárbaros. Entonces empiezan los dueños de las tierras, que eran los que tenían el poder y la propiedad de hombres de ejército, entonces empiezan a defender las tierras. Como no lo podían defender porque tenían muchas tierras, entonces a cada esclavo que estaba en un sector le decía, bueno, yo te doy las tierras, vos las trabajás y yo a cambio te doy la seguridad de que nadie te va a sacar de ahí y que no te van a llevar como esclavos. Entonces ahí pasa la transición de esclavismo a feudalismo. Sí, yo iba a decir casi lo mismo, ¿no? Es por eso que cambia, no es que un día se despertó el dueño de los esclavos y le dijo, hoy te regalo una tierra, no, era porque no, el que mucho abarca poco aprieta, entonces estos tipos muy inteligentes dijeron, bueno, no vas a ser más esclavo, ahora vas a ser campesino, vos trabajas las tierras, me das lo que vos le sacás a las tierras, pero yo a cambio te doy la seguridad de que nadie te va a venir a sacar de acá. Ahí va. Y en la Edad Media, ¿cuáles son las características muy importantes de la Edad Media? Como estaban nombrando ustedes. Va a ir desde el siglo XI prácticamente al siglo XV, previo a la Edad Moderna, y va a tener características muy importantes, ¿sí? El oscurantismo, por ejemplo, van a cambiar el modo de producción, ya con la caída del Imperio Romano van a empezar a surgir a florecer los pequeños burgos, ¿sí? Y se empiezan a organizar los artesanos. Hay un debilitamiento del rey, eso es muy importante, y empiezan a surgir otro tipo de poderes, que son los duques, los condes, los marqueses, hay ejército propio. En esa época hay una economía en retroceso totalmente y a la vez
hay hambruna, hay pestes, hay guerras, hay mucha inmigración del campo. Las epidemias, Claro, las pandemias que se hacían eh, por el tema de las guerras y todo eso. va a haber una nueva emigración del campo a la ciudad. Y acá muy importante porque en este ciclo se empieza a discutir, es la diferencia entre el clavismo y el señor feudalismo, un salario como una nueva forma de contrato social. Y eso llevó a que la monarquía, se crezca la monarquía absoluta, con apoyo de aquellos señores feudales que se fueron quedando y que se van reagrupando en famosos burgueses. Bueno, esa es la característica más importante, ¿sí? Los artesanos, toda esa característica y modo de producción es muy importante. La agricultura fue en ese momento sumamente también importante, ¿sí? Hasta que pasa algo muy interesante que cae. Hay otra crisis. Sí, escucho. También hay que recalcar mucho la figura del rey, el señor feudal, le rendía cuentas al rey, hacía intermediario entre los campesinos y el rey, y también una cuestión de la fe. En la época de la Edad Media fue donde iba mucho asociado la fe del Estado, cosa que después vemos que se empieza a quebrantajar y es distinto, eso quería decir. Porque antes todo el poder, ¿quién la tenía? Si vamos con la línea histórica. Primero, ¿cuál? El amo, luego el señor feudal, luego en este caso. el rey, en este caso, y después, bueno, los burgueses, ahí no me salía. Y en paralelo está la iglesia. Y en todo esto está la iglesia siempre. Entonces, ¿qué pasa? Con la caída de la monarquía absoluta, ¿qué pasó? Empiezan a surgir nuevas religiones. ¿Cómo finaliza la Edad Media para entrar a la Edad Moderna? Hay una crisis. Esta crisis lleva a cambios y transformaciones. ¿A qué se debe esta crisis? ¿Por qué? Porque el modo de producción va cambiando, ¿sí? Primera revolución, o sea, ¿cuál es la característica de la Edad Media a la Edad Moderna? El descubrimiento de las colonias en América, ¿sí? La Revolución Francesa. Ahí entra el cristianismo. Ahora ahí lo metemos, sí. Entonces, la característica de la Edad Moderna se da por el descubrimiento de colonias en América, la Revolución Francesa y la caída ¿de qué? Del Imperio Romano. De la monarquía absoluta como se conocía en ese momento. ¿Por qué? Porque justamente la Revolución Francesa, ¿qué hicieron? Cortaban la cabeza de los reyes. Y ahí surgieron ¿qué? Con la caída de la monarquía. Ahí, con esta caída de la monarquía, con el descubrimiento de la colonia en América y la Revolución Francesa, surge lo que conocemos nosotros como Estado. Allá en el siglo XVI al siglo XIX, en la Edad Moderna, surge el Estado. ¿Por qué? Necesitamos una nueva forma de organizarnos. Ya la monarquía no cumplía con lo que nosotros necesitábamos, nosotros no, la sociedad en ese momento necesitaba. Los que eran señores feudales no querían seguir siendo empleados del rey, sino que pudieron construir su propio ejército, tenían su propia tierra, y entonces lo que querían ellos era, de alguna forma, cortar con la monarquía absoluta y empezar a construir una nueva forma de organización. Y ahí surgieron los estados. ¿Sí? Y en esa época de los estados, muy importante, nosotros tenemos que ver que aparecen unos pensadores, ¿sí? Cuando empieza a cambiar lo que esta parte que vos hablaste, Dani, empieza ahí, antes de los pensadores, no es que está Maquiavelo que separa esto del... Bueno, justamente Maquiavelo aparece en la Edad Moderna. ¿Por qué aparece Maquiavelo? El primero que aparece. ¿Por qué? Porque Maquiavelo... ¿Pero Maquiavelo está antes de los contractualistas o después? Sí, no, antes. Me perdía. Vamos a ir por parte. Por eso, Maquiavelo aparece en la Edad Moderna. ¿Cuándo? Cuando discutimos Estado. ¿Por qué discutimos Estado? Porque vamos a discutir el tipo de Estado que vamos a tener. Maquiavelo cree que el Estado
tiene que ser organizado y que hay alguien superior que tiene que tener el control absoluto, pero ustedes recuerden que Maquiavelo quiere separar ¿qué? La fe de la razón, la iglesia del Estado. ¿Por qué? Porque él era asistente o asesor del príncipe de Florencia y él cree que el príncipe le hacía creer a la gente su propio beneficio. Entonces, lo razonal no iba de la mano con lo colectivo, porque yo capaz que necesito llegar al poder, ¿no? Un ejemplo. Entonces yo le voy a decir a la sociedad lo que la sociedad quiere escuchar y que a través de mí se sienta representado. Todos van a venir conmigo. Entonces lo que Maquiavelo dice es, bueno, espera, que lo que vos quieras personalmente, señor rey, príncipe de Florencia, no sea a cambio de utilizar a la gente para poder llegar a tener ese poder. Entonces,